En este video lo que vamos a ver es aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz. Una de ellas suelen ser los ejercicios más típicos que aparecen en casi todos los cursos de física. Supongamos que me dan la imagen que está a la derecha. Entonces tenemos un generador de campo magnético variable, que sería todo ese aparato que ven ahí, que tiene perillas acá y un indicador acá que no se ve, pero es la idea. Y tenemos un conjunto de espiras que yo puedo modificar poniendo más espiras o menos. Por ejemplo, 10 espiras, 4 espiras, 10, 8 espiras. Y un voltímetro indicando el valor que pasa en cada situación que pueda mover la perilla o los botones que tenga el aparato. La idea es que en este aparato, o el aparato tiene un imán potente que acá genera un campo magnético norte, polo norte, y un polo sur, genera un campo magnético vertical y hacia arriba. Entonces, supongamos que me dan este tipo de gráficas. Entonces, esta gráfica me la da el aparato, en que me dice cómo varía el flujo magnético en función del tiempo. Acá lo que estamos viendo, un poquito analizando la gráfica, es que el campo magnético arranca de 0,40 Webers. Después con la perilla se va reduciendo gradualmente y forma constante hasta alcanzar los 0,10 Webers, ¿sí? Hasta los 0,30 segundos. Después se mantiene fijo el flujo magnético a ese valor de 0,10 hasta los 0,50 y después otra vez se aumenta hasta alcanzar los 0,30 Webers en un tiempo de 0,80 segundos. Si yo acá me interesa aplicar la ley de Faraday-Lenz, la ecuación para determinar cuánto vale en cada intervalo, si miramos la gráfica tenemos 3 intervalos. La ley de Faraday decía que era el opuesto de n por la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Acá saqué los paréntesis para ver un detalle. Resulta que si miro la gráfica, la variación del flujo magnético es lo que está en el numerador, es lo que está en el eje vertical de la gráfica, y el denominador, que es el tiempo, es lo que está en el eje horizontal de la gráfica. Como eso en matemáticas es la definición de pendiente, quiere decir que la división o la rapidez de cambio del flujo magnético me lo va a dar directamente la pendiente entre dos puntos. Después lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de espiras que tenga el aparato, la bobina en este caso, perdón, y cambiarle el signo por una cuestión de que es el opuesto por la regla de Lenz, el opuesto al cambio que la genera. Entonces lo que se quiere resaltar acá es cómo quedaría en cada caso. Si yo tengo esta gráfica de partida, que es la misma anterior, y me piden, por ejemplo, que represente la gráfica de FEM inducida en función del tiempo para esta gráfica con estos intervalos, lo que me quedaría es algo así. Entonces hice las cuentas entre estos dos puntos para el primer intervalo, que si miramos acá la gráfica, como tiene pendiente negativa porque apunta hacia abajo, el signo de la ecuación me cambia eso, por lo tanto pasa a ser un valor positivo. Si hago las cuentas me va a dar 15 volts. Después, en el segundo intervalo no hay variación, y ya dijimos que si no hay variación no hay rapidez, y si no hay variación y no hay rapidez no hay FEM inducida, que sería intervalo 0. Y por último, en el tercer intervalo, haciendo las cuentas, lo que nos quedaría sería la pendiente de esto por la cantidad de espiras que tenga la bobina, multiplicado por menos 1 por el signo de menos que aparece por la regla de Lenz. Eso me da como resultado un menos 10. Y entonces cuando esto apunta hacia arriba, si bien la pendiente es positiva, la FEM me va a quedar negativa. Entonces acá vemos como de una gráfica de flujo magnético en función del tiempo puedo pasar a una gráfica de FEM inducida en función del tiempo. Eso era un poquito lo que quería mostrar. Segundo, me pueden pedir que represente en cada caso de esta imagen cómo queda la corriente inducida aplicando la regla de Lenz. En el primer caso, visto de arriba, sería que las 4 espiras que tendría esa bobina la veo como una sola. El campo magnético que dijimos que era vertical hacia arriba lo veo como puntitos saliente hacia nosotros. Y si miramos la gráfica, lo que estamos viendo es que el flujo magnético está disminuyendo.
Entonces, si bien tengo un campo magnético externo que es hacia afuera y está disminuyendo, como la regla Lenz me dice que la espira va a reaccionar oponiéndose a esa disminución, lo que va a hacer es poner un campo magnético inducido a favor del campo externo. Y entonces, aplicando la regla de mano derecha, me quedaría que la corriente va a ir en sentido antihorario. Esa corriente inducida, dibujada en negro, es la responsable de ese campo magnético inducido que se opone al cambio, y esta corriente es la que puedo utilizar después para, por ejemplo, alimentar un circuito eléctrico. Si voy al segundo caso, como dijimos que no hay variación, no va a haber campo magnético inducido y no se genera nada. Y en el tercer caso, que estamos viendo que aumenta, entonces el campo magnético es hacia nosotros, saliendo de la pantalla, y como está aumentando, el campo magnético inducido se va a oponer a ese aumento. Oponerse a ese aumento quiere decir que lo pone entrante. Y como es entrante, aplicando la regla de mano derecha, me quedaría en sentido horario. Así que esa corriente en sentido horario es la que produce ese campo magnético inducido, oponiéndose a ese aumento en el flujo magnético generado por un imán o por el aparato en este caso. Para continuar, voy a hacer el ejemplo 5.6 de otra gráfica similar, y voy a representar la gráfica para ver cómo queda y ver los detalles parecido a lo que acabamos de hacer. Aplicar un poco todo lo que vimos en teoría. Y por último, nuevamente, dejo un ejercicio 5.7 para que ustedes procedan a probarse y ver si les sale o no. Como siempre digo, están los resultados de cada caso. 6. Me muestra un dispositivo y una gráfica como esta. Me dice que el conjunto de espiras que tiene son 100 espiras. Y a partir de esta gráfica, que es la de flujo magnético en función del tiempo, que voy a explicar un poquito qué es lo que me está mostrando acá, me está mostrando que hay dos intervalos, que en el primer intervalo el flujo está aumentando de 0 hasta 0,40 en 0,10 segundos, y que después de 0,10 segundos hasta los 0,20 segundos se mantiene constante. Lo que me pide el ejercicio es que construya la gráfica FEM en función del tiempo. Esta gráfica, en el eje, si me dicen FEM en función del tiempo, en el eje vertical va a estar la FEM inducida y en el eje horizontal va a estar el tiempo. Como el tiempo lo copio de acá, es igual. O sea que acá sería 0,10 y sería 0,20 en segundos, y acá me va a dar un eje que me va a dar 400. Ahora lo vemos eso. Bien, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo procedo? Dijimos que en este caso lo que hay que hacer es la pendiente de este gráfico, y lo voy a hacer por cada intervalo. Entonces la pendiente de intervalo 1 sería delta vertical sobre delta horizontal, sería, tomo este punto y este punto. Arriba va, en la variación vertical sería 0,40, 0,0. Entonces me quedaría 0,40 menos 0,0. Tomé este punto y este. Y en el eje horizontal sería 0,10 menos 0,0. Hago esta cuenta en la calculadora, que quedaría simplemente 0,40 menos 0, es 0,40, dividido 0,10. Me está dando 4. Así que la respuesta es 4 volts. ¿Por qué volts? Porque Weber sobre segundo es volt. ¿Tengo la FEM? No, todavía no. Tengo la FEM de cada espira. Me está faltando multiplicar por 100. Y ahí viene la ecuación. La ecuación de la FEM inducida sería el opuesto de n por la variación de flujo respecto al tiempo, donde este término dijimos que es la pendiente. Entonces, la FEM inducida en ese intervalo sería menos el opuesto de 100 por los 4 volts de cada espira. Haciendo esa cuenta me da menos 400 volts la FEM inducida, todo esto del intervalo 1. Y entonces voy a la gráfica y eso me quedaría
a los menos 400 un valor así. Y acá una aclaración: si esto crece en forma constante, hace que esta gráfica sea un valor constante. O sea, acá me está mostrando una rapidez de cambio constante, va aumentando siempre de la misma manera, y eso hace que esto sea una recta horizontal a menos 400 volts. En el segundo intervalo, si miramos acá, o por definición dependiente, el delta vertical sería 0,40 menos 0,40, da 0. Por lo tanto, la pendiente da 0 y no hay FEM inducida en el intervalo 2. Y entonces eso lo que se hace es representarlo así. Y eso es la parte A del ejercicio que me pide hacer esta gráfica. Ahí quedó pronta. Un comentario: yo en estas gráficas, como yo a veces no sé para qué lado va a agarrar, si esto va a ser por debajo o por encima, que depende del signo, que en realidad uno sí puede saber, porque si esto crece, este valor va a ser negativo. Lo que hago para no complicarme es poner, como verán acá, el eje vertical 400 y menos 400, o sea, algo simétrico, cosa de que ya estoy cubierto para los dos casos. La parte B me dice que indica el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira. Entonces, vista desde arriba. Entonces, si miro la figura, las 100 espiras que tiene, la voy a ver como una sola porque están todas superpuestas. El campo magnético externo sería vertical y hacia arriba, que si lo miro desde arriba sería un saliente. Y entonces me pide que indique el sentido de la intensidad. Entonces acá la forma de proceder es, como el campo magnético externo es saliente y yo veo acá que está aumentando, el campo magnético inducido por regla de Lenz se va a oponer a ese aumento. Por lo tanto, tiene que ser una cruz. Así que el campo magnético inducido es centrante. Y por regla de la mano derecha, pongo el pulgar hacia adentro y me queda que los dedos van en sentido, dirigiéndose en sentido horario. Así que la respuesta es que la corriente inducida es en sentido horario. Lo pongo acá por las dudas. Lo puedo poner acá. Se da adentro de esa espira, de esas espiras. Entonces en el primer intervalo tengo una intensidad de corriente horaria, que es la pregunta que me hace, y en el segundo intervalo no hay, porque como dijimos que no había FEM, si no hay FEM no hay corriente eléctrica tampoco. Por lo tanto en el segundo intervalo no la hay. Y bien, con eso ya termina el ejercicio y queda para ustedes el 5.7 y espero que les resulte tan sencillo como este.